Estamos en línea con la ex embajadora de Argentina en Venezuela. Creo que 2006-2011, en esos años estuvo como embajadora, también quien fue luego embajadora en Gran Bretaña y antes histórica dirigente del gremio de los aeronavegantes. Saluda Alicia Castro, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Marcelo? ¿Cómo estás? Bien, ¿vos? Muy bien. ¿Cuánto te duele lo que está pasando en Venezuela? Me duele mucho lo que está pasando en Venezuela y las repercusiones de la región. Me duele mucho, en especial lo que está pasando en Argentina, Marcelo, porque la Argentina tuvo una tradición importante de principios en relaciones exteriores que ahora el presidente Macri ha abandonado irresponsablemente. Y esta es la política de no intervención en asuntos internos de otros países, la política de libre determinación de los pueblos y de resolución pacífica de las controversias. Nosotros hicimos doctrina con eso, la doctrina Drago, por ejemplo. Y esto abarcaba a todos los partidos políticos, ¿no? Recordamos una histórica intervención de Alfonsín cuando los norteamericanos querían intervenir en Guatemala, donde habló de que no hay un Estado que tenga superioridad de derechos sobre otro. En cambio, esta vez, y además otra cosa que me consterna y tiene que ver también con las nuevas formas de comunicación que no tenemos del todo entendidas, digamos, los Estados Unidos de América siempre, como sabemos, han participado en los golpes de Estado en toda América Latina, ¿no? En Guatemala, en Nicaragua, en Chile, en Paraguay, Honduras recientemente, y fueron maestros de torturas en la Escuela de las Américas de los militares argentinos. Pero a veces, aunque ya lo supiéramos y era obvio de que estos golpes estaban armados y financiados por los Estados Unidos, teníamos que esperar 20, 30 años a que se desclasificaran los documentos y viéramos hasta dónde, por ejemplo, Henry Kissinger tuvo que ver con el fin de Salvador Allende y el socialismo chileno. Pero ahora directamente sale el gobierno de los Estados Unidos, sale el vicepresidente de Trump, Mike Pence, a hablar al pueblo venezolano como si los Estados Unidos tuvieran una gobernanza global, y alentar un golpe contra el presidente Maduro, que fue electo en mayo del año pasado, y alentar a las Fuerzas Armadas a realizar un golpe, ¿no? Este es un golpe que se viene preparando hace mucho tiempo. Recordemos que ya le dieron un golpe a Hugo Chávez en el año 2002. ¿Calificás lo que lidera Guaidó, con por supuesto muchísima gente detrás, como un golpe, o lo calificás de otra manera? Es un golpe, es un golpe de Estado, y tal vez es el golpe de Estado más ridículo que se ha visto en la historia, porque yo nunca he visto, yo creía que con el golpe parlamentario a Dilma, y el golpe judicial a Lula, habíamos visto todos los horrores que podíamos ver. Pero quiero decirte, yo conozco bastante la política regional y venezolana. Nunca voy a hablar de Guaidó. Es un personaje completamente marginal de la política, que pertenece a ese partido Voluntad Popular, que es el más agresivo, el más violento, digamos, de la oposición, el que siempre ha estado a favor de realizar de crear violencia para dar más inestabilidad al país. Pero es un personaje completamente marginal. Creo que lo han elegido los Estados Unidos porque ni siquiera, no es solo que no tiene, pensemos que nunca jamás fue un candidato a presidente, nunca presentó una propuesta y nunca obtuvo un voto, ¿no? Y de pronto el señor se autoproclama presidente en una plaza. Yo no sé si has tenido oportunidad de ver algunas intervenciones que he tenido en la televisión con abogados venezolanos que van a decir por qué, de acuerdo al artículo 233 de la Constitución, lo habilita, y la verdad es que esto es una mentira burda, ¿no? Yo lo he podido demostrar, porque si uno lee el artículo 233 de la Constitución de Venezuela, va a enterarse de que
solamente caso de muerte, revocatoria o enfermedad. Ahora, vos decís el principio de no intervención, y eso está, básicamente compartido por muchísima gente. Ahora, ¿cuál es el límite entre el principio de no intervención y tomar iniciativas tendientes a, distender la situación? Hoy leí, por ejemplo, una nota de Pablo Stefanoni en la Lista Internacional diciendo que los países de la región deberían hacer, en el mejor sentido, presión para que Maduro convoque a elecciones. ¿Cuál es el límite entre la no intervención? Yo creo que hay que escuchar el embajador ruso cuando en las Naciones Unidas se pronunció por la no intervención, que es un principio de no intervención. Es decir, yo puedo decirte, francamente, creo que Macri es el peor presidente de la historia de la democracia argentina. Queda claro que no está cumpliendo con la... Los venezolanos me digan que tengo que llamar a elecciones, porque las elecciones acá ya ocurrieron y ya ocurrirán. Ni los venezolanos ni los norteamericanos. Como dijo el embajador ruso de Naciones Unidas, dijo, mire, hace varios meses que se están manifestando los chalecos amarillos en Francia, ha habido mucha violencia, tienen demandas muy serias y nosotros no vamos a intervenir, no le estamos pidiendo a Macron que tiene que realizar elecciones porque ya los tuvo. No es comparable, ¿no?, la situación, Alicia. Pareciera la de Venezuela una situación límite y la de Francia una crisis política importante, ¿no? Bueno, esto siempre depende del cristal con que se mire, ¿no? Si no vemos, por ejemplo, que es una crisis, se habla tanto de la migración venezolana, de la diáspora, que efectivamente es lamentable, pero ¿sabés cuántos colombianos hay en Venezuela? Donde yo viví 6 años, 5 millones de colombianos. No nos preocupa, por ejemplo, las matanzas de 80 candidatos que hubo en México. No nos preocupan los asesinatos, los cientos de asesinatos diarios de dirigentes sociales y los falsos positivos en Colombia. Hay muchísimos problemas alrededor del mundo y ninguna crisis social, Marcelo, política ni económica, se resuelve con un golpe de Estado. Se resuelve con diálogo, se resuelve con consenso. Y hubo acá una mesa de diálogo muy importante que funcionó durante 2 años en República Dominicana con la Secretaría General de UNASUR, con Samper, con el expresidente Rodríguez Zapatero, con el presidente de Dominicana y con el Vaticano. Permíteme que te lea muy brevemente una carta de Rodríguez Zapatero de hace un año. Después de trabajar sin descanso durante 2 años por una convivencia pacífica, democrática, de superación de los problemas económicos y sociales de Venezuela, con el espíritu de reconciliación entre todos los venezolanos, tras un esfuerzo ingente de diálogo auspiciado en los últimos meses por el esfuerzo ejemplar del presidente y el canciller de la República Dominicana, con el acompañamiento de un grupo de países amigos, se culminó en consenso básico para un gran acuerdo que supone una esperanza real y valiente para el futuro de Venezuela, concretado en un documento, y ahí describe las cuestiones que se trataron, un proceso electoral y consenso en la fecha de los comicios, posición sobre las sanciones, condiciones de la Comisión de la Verdad, cooperación ante los desafíos sociales y económicos, y el compromiso por una normalización institucional y las garantías para el cumplimiento del acuerdo. De manera inesperada para mí, dice el expresidente Rodríguez Zapatero, el documento no fue suscrito por la representación de la oposición. No valoro los motivos, pero mi deber es defender la verdad y mi compromiso es no dar por perdido el lograr un compromiso histórico entre venezolanos. Yo lo escuché a Rodríguez Zapatero, vale la pena buscar ese dato, en mayo, cuando fueron las elecciones en Caracas, decir que estaban las lapiceras en la mesa para firmar el acuerdo, y llamó el presidente Santos desde Colombia, que tenía a Rex Tillerson al lado, el canciller de Trump, que ordenó no firmen, porque la oposición no quiere un diálogo, la oposición es parcialmente responsable de la crisis económica que hay en Venezuela, porque piden, no solo toleran, le piden a Estados Unidos que le haga sanciones a Venezuela, que impiden la llegada de divisas, que impiden la llegada de medicamentos, que impiden la llegada de alimentos. Tienen montada una página
virtual en Miami que se llama Dollar Today, desde donde manejan el cambio paralelo, que destroza día a día. De todas maneras, Alicia, en ese aspecto, o sea, en el aspecto de la crisis económica, la responsabilidad aparece en un porcentaje muy importante, atribuirle a razones puramente domésticas. Mira, yo no estoy, acá no se trata, Marcelo, si te gusta Maduro o no te gusta Maduro, no es lo que está en discusión. Esa es una discusión de venezolanos y para venezolanos y venezolanas. Acá de lo que se trata, que lo que no nos gusta es que haya un golpe de Estado. Lo que no nos gusta es que un diputado salga y diga en una plaza, yo soy el presidente, porque como te decía antes, yo, por ejemplo, creo que Macri hace un gobierno pésimo, pero no me gustaría que hubiera un diputado o una senadora que se ponga en la Plaza de Mayo y diga, ahora el presidente soy yo, porque nosotros estamos reduciendo a la democracia a las cenizas, ¿no?, en el continente. Y luego, la irresponsabilidad. Si alguien no se da cuenta que esto es la lucha por el petróleo, es que nunca leyó un diario, te quiero decir con todo cariño y respeto, ¿no? Yo tengo en la mano, y te puedo alcanzar, un documento del Pentágono para todas las agencias de seguridad de los Estados Unidos, que fue filtrado por Edward Snowden, un documento del 2007, donde tiene para todas las agencias de seguridad como objetivos estratégicos, políticos, económicos, de manipulación política y económica, asignación de agentes, espías, etcétera, 6 países estratégicos, 6 países: China, Rusia, Irán, Irak, Corea del Norte y un país en América Latina, Venezuela. Y habla claramente de cómo tienen que hacer acciones para... ¿No tiene Estados Unidos, Alicia, no tiene Estados Unidos el acceso? De hecho es el principal, no el único, pero el principal y por lejos comprador del petróleo de Venezuela. Sí, pero una cosa es comprarlo y otra cosa es quedárselo, como hicieron en Libia, en Irak, en Afganistán. Una cosa es comprarlo y otra cosa es apropiárselo y destruir como destruyeron, como bien decía Bolívar, ¿no? Los Estados Unidos de América parecen signados por la providencia para plagar de miserias a América Latina en nombre de la libertad. Es decir, yo no estoy de acuerdo con el destino manifiesto, un pronunciamiento religioso del siglo XIX que indicaba que los Estados Unidos tenían la gobernanza global, ¿no? Que si no les gustaba un país lo intervenían. Francamente, creo que es un deber ético luchar contra el imperialismo y contra el colonialismo. Alicia Castro, Patricio Bartón la saluda, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Buen día, muy bien. Usted conoció muy de cerca a Hugo Chávez. Lo conocí bien, sí. Y creo que tiene una valoración muy positiva de él, de su legado. ¿Y considera que Maduro está a la altura del legado de Hugo Chávez? Y en tal caso, ¿cuáles son las diferencias entre uno y otro? Mire, es muy difícil contestar esa pregunta. Yo creo, Hugo Chávez fue un líder regional y mundial excepcional, ¿no? De estos que aparecen una vez cada 100 años. Por varias razones. Tenía una obsesión con la integración de América Latina y el Caribe. Trabajaba para eso día y noche. Tenía una gran capacidad de articular acciones multilaterales, de armar un bloque antiimperialista, de tratar de construirlo. Hizo grandes esfuerzos. Fue el promotor de la UNASUR, fue el promotor de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, la CELAC. Y yo quiero decirle, yo creo que en mi ingenuidad y la de muchos otros y otras, creímos que esas instituciones nos iban a durar para siempre, ¿no? Logramos unir 33 países con 600 millones de habitantes, que tenemos todo lo que necesitamos para el intercambio económico, para la soberanía política, para la independencia económica. Digamos, el objetivo es destruir eso, ¿no? Eso es lo primero que hicieron Macri y Temer, fue implosionar el Mercosur, salirse de UNASUR y nunca más atender la CELAC. Sí, pero digo, ¿cómo trató Maduro el legado de Chávez, no? Porque, ¿qué hay de Chávez en Maduro? Sería la pregunta. Bueno, eso hay que preguntárselo también a los venezolanos. Es muy difícil, es muy difícil comparar un líder de la estatura de Chávez con cualquier otro líder regional o mundial. Tenía una estatura especial, tenía una
era además un líder carismático, ¿no? Es difícil, es como si uno quisiera comparar a Perón, etcétera. No es sencillo, no me gustaría dar una respuesta banal. Con toda la experiencia que nosotros tenemos en materia de violación de derechos humanos, y vos has tenido una trayectoria muy activa en eso, recordarás que cuando la información escaseaba, porque estábamos en época de dictadura, o incluso durante la democracia en determinadas ocasiones, teníamos como referencia opiniones de diversas instituciones, algunas de ellas extranjeras. Estoy pensando particularmente en dos que han opinado sobre Venezuela, Amnesty International y Human Rights Watch. Y la teníamos como referencia positiva, creíble. Cuando vos lees que esas dos instituciones son muy críticas respecto a el comportamiento en materia de derechos humanos del gobierno de Maduro, ¿no te genera así un ruido especial? Insisto, son organizaciones que también se han manifestado contra los presos políticos en la Argentina, contra la prisión de Milagro Sala, sí, claro, contra la prisión de dirigentes políticos, claro, contra la prisión de dirigentes como el vicepresidente de la Nación, y no nos olvidemos, por favor, de que están también tratando de meter presa a la presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Pero aún así, habiendo tantos presos políticos en la Argentina y tantas violaciones a los derechos humanos, yo no estoy esperando que ningún país nos venga a decir a los argentinos qué tipo o qué modo de gobierno tenemos que darnos, y muchísimo menos el gobierno de los Estados Unidos. Como te dije antes, Marcelo, no se trata de si te gusta o no te gusta, se trata de que un país no tiene gobernanza sobre otro. Estoy totalmente de acuerdo, pero ¿por qué no se trata de si te gusta o no te gusta? ¿Puede gustarte o no gustarte? Puede gustarte o no gustarte, efectivamente, pero yo lo que te estoy respondiendo es sobre otra cosa, sobre el derecho internacional y sobre la necesidad de que nosotros nos apeguemos a un consenso básico sobre que no existe una gobernanza global, y además teniendo los ejemplos atroces de las mentiras, porque hay cosas que se dicen que son verdad y muchísimas cosas que se dicen que son mentiras, hechos sobre los cuales tampoco voy a dirimir ahora puntualmente, pero te puedo asegurar que hay muchísima propaganda, como hubo propaganda para invadir Irak y los Estados Unidos dijeron que había armas químicas y no había, como hubo propaganda para ir a ver Vicepresidente. ¿Cómo? Te recomiendo ir a ver Vicepresidente, la película ahora nominada para el Oscar. ¿Cómo se llama? Vicepresidente. Ah, ¿la están dando ya? Sí. La voy a ver sin falta. Sí, sin falta un poquito de cine. Sin falta, y de muy buen cine. Pero por último, insisto, ¿te gusta o no te gusta? ¿Cuál es tu insistencia? Si te gusta o no te gusta. Si me gusta o no me gusta, ¿qué? El gobierno de Maduro. Preguntáselo a los venezolanos, por favor. Pero ¿por qué no? Hay cosas que me gustan, cosas que no me gustan, como de cualquier gobierno. ¿Un balance? No lo voy a hacer, no soy yo quien lo tiene que hacer. Porque, ¿sabes por qué? Porque el contexto es el contexto de la intervención. Fuera de ese contexto, otro día hablamos. Alicia, gracias por atendernos. Gracias a ustedes. Alicia Castro.